Bueno, soy profesor técnico de formación profesional en la Comunidad Valenciana, interino, ¿vale? Con 6 años de experiencia y nada, quería señalar un poco la experiencia no, lo que yo he vivido, ¿vale? Desde que salió esta ley, ¿vale? Eh, lo primero, esta Asociación de Profesores de Formación Profesional, AP-FP, en la que tienen un grupo de Telegram desde hace 2 o 3 años en el que yo estoy metido, eh, creo que no ha luchado por los profesores técnicos que no tenemos carrera universitaria. Creo que casi todos los que hay en esa asociación serán PS y solo han mirado que y han manifestado que para ellos conseguir esa subida salarial sin que sea un parche tipo el País Vasco, tenemos que desaparecer los PTs. Y así lo han expresado y tengo pantalazos que se puede corroborar esa información, ¿vale? Entonces, no quiero dividir ni nada, simplemente señalarlo, que los PTs sin carrera universitaria tenemos que movilizarnos y luchar por nuestros derechos. Luego, hablando con el director de mi centro, él me dijo que esto era lo que se tenía que hacer, estaba muy contento y que él iba a poder elegir al profesional que quisiera en un momento oportuno del curso, como los profesores especialistas. Si, por ejemplo, tenía que explicar el coche eléctrico, pues llamaría a una persona que tuviera unos amplios conocimientos en eso, por 20, 30 horas, 50, 100, lo que fuera, y así para las diferentes cosas que pudieran salir. Luego veo yo que lo de la FP Dual se está aplicando también para a los alumnos llevarlos a lo que era el mundo laboral y poco a poco que el profesor técnico vaya desapareciendo, porque entre el PS que dé la clase teórica, los especialistas que contraten ahora por hora y los alumnos que se vayan a la FP Dual, con eso puedan realizar toda la FP y cargarse a nuestro colectivo. Y yo creo que lo de menos ahora es luchar por la subida salarial, que estaría bien, pero veo que por culpa de esto hemos llegado a esta situación. No sé por qué, pero hemos llegado a esta situación. Entonces, no sé si es hora de hacer, por mi parte lo veo así, a medida de presión, una huelga indefinida, porque a mí me da igual perder 2, 3 meses, 4 de sueldo. Si me tengo que estar en mi casa con la luz apagada, estaré, pero no quiero desaparecer y que mi trabajo, que yo he luchado, lo he dejado todo por esto, desaparezca. Yo soy de la especialidad de mantenimiento de vehículos. A ver con qué cara yo ahora voy a un taller a pedir trabajo después de 6 o 7 años impartiendo docencia. A ver quién me va a dar a mi trabajo. Y nada, también decir la situación de todos los compañeros que yo conozco, que es muy estresante y es por lo que se ha creado, ¿vale? Entonces, nada, solo quería hacer esta reflexión y nada, ya está. Gracias. Muchas gracias por tu intervención. Vamos a ver, en principio, esos procedimientos, esa forma de utilizar y de contratar profesorado especialista, ahora actualmente, con la normativa que hay, sin necesidad de modificar la legislación, ya se puede hacer y se hace en ocasiones. Hay centros que conocemos que abusan de ese tipo de contrataciones, de ese tipo de profesionales que en un principio estaban pensados de manera excepcional para ir progresivamente sustituyendo esos módulos específicos o esos módulos que daban este profesorado especialista por el profesorado del sistema. Por tanto, en principio no hay ninguna modificación o en relación con lo que te comenta tu director, yo ahí no veo ninguna diferenciación que le parezca mejor o peor, pues de acuerdo, pues es una valoración y una opinión que yo no comparto y que la mayoría de los que estamos en esta reunión creo que tampoco compartimos y que, bueno, reconoce al fin, es un no reconocimiento al final de, como ha comentado el compañero Antonio, que es de la otra asociación, que tiene una trayección histórica más larga y además integra a profesorados técnicos desde aquellos maestros industriales y otro tipo de colectivos, que da una visión más global de la formación profesional que los que puedan tener estos nuevos profesionales,
que solamente han fijado su objetivo en algo concreto y claro, que era conseguir la equiparación por titulación, que eso se parecía que estaba ganado y que era lo que se podía conseguir. Hay que tener en cuenta que eso en principio ahora pues puede ser secundario, como dices tú, esa subida salarial y ese elemento. Y el tomar unas medidas u otras pues va a depender de la fuerza que tengamos y de la fuerza que podamos conseguir. Pero la situación está complicada y os pueden complicar, sobre todo al profesorado interino, que todos los años es como si acabara de llegar, os pueden complicar la existencia. Yo tengo experiencia sobre eso por los acuerdos que hemos tenido que firmar para garantizar vuestros puestos y titulaciones. Por eso que te digo de ese no reconocimiento de esas titulaciones, de modificar esos requisitos de acceso para realizar el mismo trabajo que llevas 10, 15 años realizando. Por tanto, bueno, en esos términos está el debate planteado y veremos a ver en qué medida podemos manejarnos. ¿Hay alguna palabra también que esté pedida o que algún otro compañero o compañera que quiera intervenir? Yo aquí en el chat no veo. Sí, yo he pedido la palabra. Adelante, ¿eres? Vicente Sendra. Hola Vicente, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy profesor técnico y pienso que esta ley se está saltando otra ley por encima de ella. Es decir, hay un acuerdo marco 1999/70 en la cláusula número 4, concretamente, esta ley tiene primacía europea, ¿vale? Cláusula número 4 de dicho acuerdo, se dice que, en la cual dice que un trabajador temporal y un trabajador fijo no pueden haber ninguna discriminación entre ellos. Tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Eso por una parte. Cláusula 4 y 5 del acuerdo marco 1999 que suscribieron los sindicatos, las patronales de empresarios y el mismo gobierno que allí dicen Reino de España. Eso por una parte. Por otra parte, esta ley es un poco discriminatoria porque nos está clasificando como rebaños. Unos que tengan titulación, otros que tengan titulación como técnicos, otros que sean técnicos con arreglo a que han aprobado la oposición y otros que somos técnicos. Y finalmente, los últimos, que somos los técnicos, se nos quiere clasificar como técnicos especialistas, con lo cual ya tenemos unos derechos adquiridos que estamos cobrando trienios, sexenios, incluso se nos abrió un plan de pensiones. ¿Me estáis oyendo? Sí, se te escucha. Vale. Un plan de pensiones y ahora nos vienen a decir que después de casi 30 años, pues como aquel que dice, borrón y empezamos de nuevo con una nueva titulación. Con lo cual, no sé hasta qué punto puede ser legal esto, porque cuando una empresa quiebra o una empresa se traspasa a los trabajadores con los mismos derechos y las mismas obligaciones y no se les baja de categoría. Esto, no sé, pero eso es discriminativo, ¿eh? Y después, claro, si a ti te contratan o te pasan a técnico especialista y te contrata la administración, que estoy trabajando para la misma empresa después de 30 años, ¿con qué condición paso yo a esa contratación? Porque yo a los 3 años que llevo ya más de 30 trabajados, más de 3, es decir, yo automáticamente tendría que estar ya fijo. Porque en una empresa privada se hace fijo a los 3 años. Es decir, la normativa y el acuerdo marco 1999/70, a la cual hago alusión, que está por encima de la ley CELA, porque es primacía europea, no se puede discriminar a los trabajadores. Pero primero léete lo tuyo y luego haces estos ejercicios. Cuando pasan más de 3 años, automáticamente uno o es fijo o se le debe indemnizar. Yo llevo 30, a mí nadie me ha indemnizado.
Y ahora estamos hablando de esto, de que si voy a cobrar más y si voy a cobrar menos. Nosotros, en una palabra, lo que queremos es mantener nuestro puesto de trabajo y que no nos mareen la perdiz cada vez que entra un gobierno y se dedica a cambiar la educación. Porque a lo mejor me conviene más este tipo o no me conviene el otro. Vamos a hablar claro. Lo que hay que consensuar es que todos nos pongamos de acuerdo, pongamos unas normas en comunes y cada 4 o 5 años se revisan las normas y empezamos a ver qué funciona y qué no funciona. Porque si no, la educación la estamos haciendo una mierda, con perdón. Porque entro yo, pongo esto. Entra el otro, pone lo otro. Esto no puede ser. Esto es marear y ponerlo en situaciones pues muy malas de depresión, porque esto puede acarrearme una depresión. Porque yo no sé si a septiembre del año que viene voy a trabajar o no voy a trabajar. Ya voy a empezar a trabajar a disgusto y depresivamente. Y así muchos profesionales que estamos aquí. Los trabajadores, porque estoy un poco nervioso. Vamos a ver. Los profesores técnicos, como bien habéis dicho, somos los que hemos realzado esto, ¿vale? Nosotros nos encontramos con gente que nos llega, que a veces le tenemos que guiar porque mucha teoría y poca práctica. Me explico, ¿no? Con lo cual, el que ha hecho esta ley ahora ha bajado del despacho a los talleres y ha visto cómo trabajamos para hacer esto, porque a lo mejor otro que está en otro sitio con una titulación superior, a lo mejor no sabe hacerlo, sabe explicarlo, sabe mucha teoría, pero práctica, pues no, porque por desgracia las universidades españolas, y en el extranjero lo dicen, teóricamente somos muy buenos, pero prácticamente es dubitativo. Y con esto terminado. Muchas gracias, Vicente, por tu aportación. Es verdad, ahí el problema es la legislación y, lógicamente, la directiva europea. Habrá que aplicarla, en algún momento habrá que transponerla y aplicarla con todos sus efectos y consecuencias en el mayor empleador del Estado, el mayor empleado de la mayor empresa pública más grande del Estado, que es la Administración, y a ver si algún día pues, se le saca los colores con esa aplicación. Pero vamos, aquí el problema principal es que la normativa que tú hablas, hay un convenio, o sea, no es un convenio, sino que estamos hablando de una ley. Pero bien, es un tema que también habría que plantear y resolver, pero el caso es, bueno, centrarnos un poco en la cuestión principal, que es la que nos ocupa, más que nada para ver qué tipo de acciones en concreto podemos desarrollar. Creo que había pedido Jesús la palabra para intervenir. Jesús para... Y Nuria, Zurita, Nuria. A Nuria, vale. Nuria y luego Jesús, que también quería intervenir. Hola, buenas tardes. Procurar activar en el momento que habláis la cámara y así os conocemos y os vemos y es mucho más agradable la comunicación. Vale. Hola, buenas tardes. Yo quería un poco hablar del caso concreto, eso de las estrategias que se podrían llevar a cabo o no, porque creo que el problema un poco del profesorado técnico de FP que tenemos, bueno, yo soy funcionaria de carrera y soy titulada universitaria también, funcionaria de carrera de FP y tengo una licenciatura. Entonces, por ejemplo, en mi especialidad, la mayoría de gente se encuentra en esta situación, nos encontramos en esta situación, que es una realidad que no tiene nada que ver a la que estoy oyendo aquí de mis compañeros. La mayoría de personas hemos llegado del ámbito privado de trabajar a lo mejor 10, 12 años y después hemos accedido a la función docente ya con experiencia laboral, pero con carreras universitarias. Entonces, yo lo que oigo en mis círculos de mi especialidad es que sí que interesa una parte de lo que plantea la LOMLOE, en el sentido de que no solo es la equiparación salarial lo interesante, sino que a mismo trabajo, misma categoría laboral, o sea, ser a uno. Entonces yo creo que las estrategias que aquí, no sé, o que nos tenemos que pensar un poco, yo creo que es
los funcionarios interinos, que son los que esta LOMLOE deja un poco a los profesores técnicos interinos que no tienen titulación universitaria, son a los que deja un poco desprotegidos. Pero no sé cómo vamos a aunar eso, porque yo creo que hay como muchas diferencias en función de la especialidad de profesores técnicos. Creo que las realidades son bastante diferentes. Entonces, esto ahora mismo, oyendo a los compañeros, pues me suscita inquietud. Porque yo, por ejemplo, a nivel personal, sí que pienso que, a lo mejor estoy confundida, pero pienso que me beneficiaría a nivel personal lo que plantea la LOMLOE, porque yo pasaría a ser de A2 a ser A1. Pero claro, como tú has dicho antes, Zurita, que tú eres profesor de secundaria, ¿no? Pues que no hay que mirarlo desde la perspectiva personal de cada uno, pero que veo complicado cuál va a ser una estrategia común de todo el profesorado técnico. No sé, eso quería dejarlo ahí. Jesús, ¿querías intervenir? Sí, quería intervenir para, bueno, en primer lugar, intentar tranquilizar a los compañeros y compañeras un poco. A ver, el contexto en el que nos movemos es que de todas las enseñanzas que están dando actualmente, la única que es creciente es la formación profesional. Y nos tenemos que olvidar de la formación profesional inicial. O sea, la mayoría de trabajadores y trabajadoras a lo largo de los próximos años van a tener que ir pasando por nuestros centros de formación profesional para volver a actualizarse. Es la única enseñanza que tiene progresión. El bachillerato, si miráis las estadísticas del Ministerio o de la Consellería, está en descenso picado. Y por otro lado, la misma LOMLOE, que aquí nos está perjudicando, nos está beneficiando en el momento en que pone el foco en la creación de la formación profesional de ciclo de básica, que es nuevo, antes se llamaba FP básica, ahora será formación de ciclo de FP básica, en la que a partir de tercer de ESO, por recomendación de la Junta Evaluadora y del equipo docente, el alumnado podrá cursar este tipo de estudios que no conducirán a una vía muerta, como hasta ahora. Si el problema que teníamos con la FP básica era que no conducía a nada. Con la LOMLOE se tendrá el título de graduado en eso y de competencias profesionales que, pasando un examen, podrás ir directamente a grado medio. Es decir, que el crecimiento de la FP está garantizado. Y entonces, en aquellas especialidades en las que solo puede haber PT, porque no hay otro tipo de titulado que pueda darla, no va a haber otra alternativa. Por lo tanto, que nadie tenga miedo, ni los compañeros interinos, como ha puesto la última compañera, ni el anterior. Lo que vamos a tener es más trabajo, y más cuando haya una reforma tanto de la FP como del currículum, en el que será mucho más atractivo y no será tan memorístico como actualmente, y no tendremos el abandono escolar prematuro que tenemos en grado medio. Es una vergüenza que en el primer curso de grado medio perdamos tantos alumnos. Entonces, hay que establecer una serie de medidas correctoras en el sistema, que yo creo que van en el buen sentido, para que esos alumnos permanezcan, porque FP es igual a éxito. Si la FP tiene una inserción laboral elevadísima, lo que tenemos que procurar es que no se pierdan en primer curso de grado medio ese tipo de alumnos. Entonces, si ya están bien motivados y seleccionados en tercero de ESO para que pasen a hacer la FP básica, magnífico. No hay que ser catastrofista, meteroslo en la cabeza
Y lo digo de verdad, ¿no? En serio, desde el convencimiento.